Hola, 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 muy buenas tardes chicos y chicas. Muchas gracias por haber asistido a esta clase de día viernes. ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Ya estamos en el último tramo antes de dar la PSU. Este último tramo lo vamos a emplear para trabajar intensivamente con un poquito más de detalle las secciones de la prueba. Como mencionaba el título de la clase, hoy vamos a abordar comprensión lectora. Vamos a abordar 3 textos, pero desde un punto de vista más específico. ¿Qué punto de vista es este? Vamos a trabajar comprensión lectora de acuerdo a las tipologías textuales. Esto de las tipologías textuales es algo que se ve con más o menos harto énfasis en la educación media, ¿no? Si activamos un poco los conocimientos previos que tenemos, ¿a qué les suena a ustedes esto de los tipos textuales? ¿Y por qué creen que puede tener alguna utilidad estudiar comprensión lectora a partir de tipos textuales? A ver, si hacemos memoria, si vemos lo que hemos abordado en cursos anteriores. A ver, puros grillos por acá. Al parecer no hay tanta memoria sobre estos contenidos. ¿Qué opinan? Hmm, ninguna respuesta. Ya pues chiquillos, centrémonos. La gracia de esto es que la clase sea interactiva, pero para que la clase sea interactiva es necesario que ustedes participen, porque si no el chat no nos sirve de mucho. Ya, pues tipologías textuales, tipos de texto. No hay muchas ganas de participar, parece. Porque como decía, hoy vamos a abordar comprensión lectora a partir de los contenidos de tipologías textuales. Entonces la pregunta que les hago es, más o menos, ¿qué recuerdan ustedes sobre tipologías textuales? Dicen descriptivo, narrativo, expositivo. ¿Ya? ¿Cuál falta? ¿Cuál no ha sido nombrado? No, los géneros literarios son harina de otro costal. No es, no es algo que tenga tanto que ver con lo que vamos a ver ahora. Ya. No, el tema de género dramático, lírico y narrativo son contenidos que están relacionados con géneros literarios. Los géneros literarios son la división en géneros teóricos que uno puede hacer de los textos que ya están calificados como literarios. Aquí estamos hablando de algo más amplio. Cuando hablamos que entre tipologías textuales podemos definir entre textos narrativos, textos argumentativos y textos expositivos. ¿Por qué definimos eso? ¿Y qué utilidad tiene definir eso? ¿Qué es lo que ganamos con esto? Hasta hace algún tiempo atrás, la PSU medía contenidos directamente. Habían 15 preguntas al principio que se llamaba contenidos y conceptos básicos, donde se indagaban contenidos a partir de la identificación o el reconocimiento o el simple conocimiento de conceptos. Ahora, ya no se evalúa eso de esa forma, pero eso no significa que estos contenidos carezcan de sentido. ¿Por qué? Cuando hablábamos en nuestras primeras clases de comprensión lectora del antes de la lectura,
Es decir, de la disposición que guardamos hacia un texto. ¿Cómo vamos a leer un texto? Porque es cierto, no todos los textos se leen de la misma manera. Uno tiene una disposición, una actitud. De la misma manera que uno no se comporta igual frente a un amigo o amiga que tenga una personalidad entusiasta, o un amigo y amiga que tenga una personalidad más tímida, o enojona, o tiernucha. Uno va a tener una actitud distinta, una disposición distinta para cada persona. ¿Eso es cierto o no es cierto? Uno no tiene la misma actitud con todo el mundo. Uno trata de distintas maneras a las personas de acuerdo a lo que conoce de ellas, al conocimiento previo que yo tengo sobre alguien. ¿Es cierto o no es cierto eso? Entonces, con los tipos de texto pasa lo mismo. Cuando me ponen un texto expositivo y yo defino, texto expositivo es aquel que orienta su estructura, su conformación formal, es decir, los elementos formales, los procedimientos retóricos, podríamos decir, que constituyen un texto, están orientados hacia un objetivo, y ese objetivo, en el caso del texto expositivo, va a ser el objetivo de transmitir información de la manera más clara y transparente posible. Un texto expositivo tiene como función el transmitir información. Entonces, si a mí me ponen un texto expositivo, ¿qué actitud debería guardar yo frente a ese texto? Bastián pregunta, ¿un texto expositivo siempre tendrá una visión objetiva? El tema de la objetividad y la subjetividad absoluta son unos temas de larga discusión filosófica. Uno podría ir de extremos en posturas filosóficas, desde aquellos que dicen la objetividad no existe, todo es una conformación del sujeto, incluso aquello que aparece como más imparcial, por ejemplo, las noticias de un diario, responderían en su conformación, en la selección de aquellos hechos que se van a considerar como hechos noticiosos, a una ideología, a una línea editorial. Por eso el titular no es cualquier titular. Por eso no se le da todo el mismo énfasis a las mismas noticias. Pero por otra parte va a haber gente que va a decir, no, en verdad el conocimiento objetivo, las apreciaciones imparciales de las cosas, sí existen, sí se pueden hacer siguiendo determinado método, determinado rigor. Esa es una discusión que da para largo. Lo que podemos decir para ser medios conciliadores y responderle la pregunta a Bastián es que un texto expositivo, no sé si siempre tiene una visión objetiva, pero al menos pretende hacerlo. Tiende hacia la objetividad. Entonces, si un texto expositivo nos entrega información de manera objetiva, clara, transparente, etc., ¿qué es lo que yo voy a buscar como lector de un texto expositivo? Si leo, por ejemplo, una noticia, o un manual, o una receta, o un artículo científico, ¿en qué me debería fijar? Evidentemente, leyendo un texto expositivo, no va a ser tan importante que me fije en saber cuál es la posición del autor, cuáles son los presupuestos que tiene ese autor, cuál es la ideología del autor. No, como dice Aliata, me tendré que fijar en obtener la información. Me tendré que fijar en qué estrategias emplea el texto para proporcionarme esa información a mí. Y ahí uno ve que el texto expositivo apela a distintas estrategias. Da definiciones, da comparaciones, da clasificaciones, da caracterizaciones, da descripciones, da ejemplos. Cuando yo lea un texto expositivo en la PSU, entonces, en lo que me concentraré va a ser en ver cuál es la información que se me entrega y cuáles son las estrategias que emplea ese texto para darme esa información. Relacionar cómo los distintos párrafos me van entregando distintos aspectos de un determinado tema. En cambio, si me enfrento a un texto argumentativo, ¿qué busca un texto argumentativo? El texto argumentativo es completamente parcial.
Parcial viene de parte, que uno habla desde una parte, desde una posición determinada, desde un punto de vista. Un texto argumentativo, como dice la avispa, wasp, busca convencer o persuadir. Un texto argumentativo, por lo tanto, parte de una posición determinada. Da cuenta de una subjetividad, de una posición, da juicios de valor, entrega formas de entender las cosas, formas específicas de entender las cosas que se relacionan con los valores de alguien, con las experiencias de alguien, con el gusto estético de una persona. Entonces, si se me pone enfrente un texto argumentativo, ¿en qué cosas me tendré que fijar? Tratar de descifrar cuál es la ideología de quien me habla. ¿Por qué esa persona defiende esa posición y no defiende otra? ¿Por qué esa posición sería una posición digna de tomar en cuenta? Cosas que parecen menos argumentativas, por ejemplo, la crítica de un libro, o la crítica de un disco de música, o la crítica de una película, son argumentativas toda vez en que el autor nos está intentando convencer de su apreciación personal de las cosas. El Basurita nos dice, profe, en el argumentativo el autor busca convencer al lector acerca de la veracidad de lo sostenido por él en el texto. Claro, busca que el receptor, el lector, comparta su postura. El narrativo, por otra parte, ¿qué características nos va a presentar? El texto narrativo nos presenta fundamentalmente un relato, una secuencia de acontecimientos que pueden darse en orden o desorden, que están ligadas por una línea narrativa, por una trama, por un conflicto central. Nos da cuenta también el devenir, lo que le ocurre a determinados personajes en un espacio y tiempo determinado. Por lo tanto, tendríamos que fijarnos en eso. Al mismo tiempo, la narración, al presentarnos un relato, nos pone un relato que trata sobre un tema. También tendremos que ver cuál es el tema que subyace a la narración. De tal manera, nos damos cuenta que al enfrentar un texto, no es algo sin importancia, no es algo que nos deba tener indiferentes el tipo de texto al que nos estamos enfrentando. Nos vamos a tener que fijar en cosas distintas. Y más vale que nos demos cuenta al principio, antes de la lectura, en una aproximación inicial, frente a qué tipo de texto nos encontramos. Porque identificando el tipo de texto frente al que nos encontramos, vamos a poder predecir más o menos en qué cosa nos deberíamos fijar más y focalizar estratégicamente nuestra atención. Porque nadie puede pensar en todo a la vez cuando lee un texto. Cuando uno analiza un texto, hay 1000 dimensiones desde las cuales uno lo podría analizar. Desde su estructura textual, desde el ordenamiento de la información, desde qué estrategias te da para entregar la información, sobre cuáles son los contenidos ideológicos que se expresan en ese texto, cuál es la visión de mundo que hay detrás del autor que escribió ese texto, cuál es el contexto sociohistórico en el que ese texto aparece, cuáles son las influencias que ese texto está repitiendo, y etcétera, etcétera. Por lo mismo, resulta razonable, resulta conveniente fijarse en la tipología textual para, de esa manera, poder focalizar la atención en aquellos aspectos que sean más relevantes para el tipo de texto que estamos abordando. Entonces, en las próximas clases vamos a leer textos y trabajar en preguntas de acuerdo a tipologías textuales. Ese va a ser nuestro foco, nuestro horizonte. Partamos por el primer texto. Entonces, hoy, el martes y el viernes siguiente vamos a trabajar lectura desde esta perspectiva. Vamos a afinar el ojo, vamos a afinar la capacidad lectora y vamos a afinar el instinto. Yo veo esto y digo, ya, esto es argumentativo. Así que pongámonos a ejercitar. Tenemos aquí un texto, lo vamos a leer en voz alta.
Pongan atención, sigan mi lectura. 1. Para los más escépticos, podía parecer poco probable que System of a Down saliera triunfante del Santiago Gets Louder, tomando en cuenta que el cuarteto armenio-estadounidense debutó hace solo 4 años en el Bicentenario de la Florida y que ha pasado una década desde la publicación de su álbum más reciente, sin muchas novedades que ofrecer. Sin embargo, como número fuerte del evento, la banda ratificó su destacado lugar en el cartel del festival realizado el pasado domingo 27 de septiembre en el ex aeropuerto Cerrillos. ¿Ya? ¿A qué les tinca? ¿A dónde va esto? Detengámonos un momento. ¿A dónde creen ustedes que va esto? ¿Qué tipo de texto, si podrían tirar ustedes predictivamente este texto? ¿En qué contexto se les ocurre que pudo haber aparecido? Wasp dice que entrega información. Desde ese punto de vista sería positivo. Ailata se mueve con la misma hipótesis, dice que es informativo. Informativo, expositivo, en este caso los podemos emplear como sinónimo. Bastián tiene otra apuesta, dice que es argumentativo. Hay 2 líneas, hay 2 hipótesis distintas. Sigamos avanzando en el texto y definamos qué hipótesis se adecua más. 2. Pasaron las 21 horas. 40.000 personas esperaban con ansias su show tras una larga jornada. El conjunto formado por Sertan Khan, voz, Daron Malakian, guitarra, Chavo Odasyan, bajo, y John Dalmayan, batería, que sorprendió al mundo entre fines del siglo pasado y comienzos del actual, posee un repertorio popular y masivo que puede sustentar un espectáculo como el ofrecido en Cerrillos. Aunque cada día se prolongue su silencio discográfico, el grupo parece un acorazado al que no le entran balas ni sufre el paso del tiempo. Parece que ahora queda más claro lo del tipo de texto. ¿Mantienen sus hipótesis Wasp, Bastián y Ailata? ¿O se dan cuenta que es más bien apostar por otra parte lo que hay que hacer? No vamos a dar la respuesta hasta el final. Bastián dice, da impresiones personales, por lo tanto es argumentativo, creo yo. Sigamos todavía y luego entonces daremos nuestra respuesta definitiva. 4. Pronto aparecieron clásicos como Aerials, B.I.O.B., Dear Dance y Psycho, siempre con el complemento perfecto entre los 4 músicos sobre el escenario al frente. Tanquian con su impecable y dinámica voz, que puede pasar de falsetes a gritos guturales en una misma canción. Los interminables cambios de ritmo y versatilidad de Malakian con las 6 cuerdas, y la dupla Odakyan-Dolmayan, dueños del ritmo variable y enérgico de System of a Down. Aliata ha cambiado su hipótesis, dice es argumentativo porque hay opiniones. Annelies también se apartía por argumentativo. Wasp se mantiene firme en su postura. Maggie también piensa que puede ser expositivo. Veamos, sigamos. No vamos a dar la respuesta hasta el final. A pesar de que el conjunto se caracteriza por su efusividad y energía, también se da espacio para momentos más calmados y emotivos. Así aparecieron temas como Spiders, una sorpresa debido a que no hacía parte del repertorio de la gira, mezclados con verdaderos azotes como Radio Video, Atwa y Bones. La respuesta de los fanáticos locales fue rotunda, con aplausos, vítores, mochis altos, lo que sorprendió en varias ocasiones a los músicos, que solo atinaban a mirar y replicar con agradecimientos y aventurarse con un ole, 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 Chile, Chile, de vez en cuando. No fue lo único que unió al grupo con el país.
Tancán dedicó Temper a Chile, argumentando que la dictadura de Augusto Pinochet fue apoyada por Estados Unidos y que Henry Kissinger, exsecretario de Estado en los 70, debería estar en la cárcel. Para el final, System of a Down regaló 3 canciones que no dejaron respiro: Cigaro, Toxicity y Sugar, poniendo el broche de oro a una jornada intensa. Con casi 2 horas de concierto, el cuarteto armenio-estadounidense brilló como hace 4 años, aunque esta vez mostró una mayor solvencia y comodidad sobre un escenario que le perteneció por completo. System of a Down en Chile 2015, Indestructible al paso del tiempo, de Javier Núñez, texto tomado de rocknvivo.com. ¿Ya? Aquí está la primera pregunta. La primera pregunta es lo que yo había preguntado antes. ¿Qué les tinca a ustedes? Por ejemplo, Aliata y Bastián señalaron algo de suma importancia. Señalaron que en el texto hay opiniones. Chiquillos, chiquillas, ¿cómo distinguen ustedes un hecho de una opinión? ¿Cómo podemos establecer la diferencia entre un hecho y una opinión? Poder distinguir eso es algo que nos va a resultar fundamental, dado que el texto expositivo se caracteriza por concentrar su contenido en hechos. En cambio, el argumentativo permite y fomenta la expresión de las opiniones y generar una opinión en el receptor. Si yo leo el manual de cómo armar un mueble, yo podría opinar si acaso el manual es bueno o es malo de acuerdo a su propósito. Pero no me está planteando una discusión si acaso son buenos los muebles en el mundo o no. Pucha, yo estoy en contra de los muebles. Yo creo que los muebles hacen que esta sociedad sea más egoísta. Así que no se debe fomentar la construcción de muebles. Este manual de muebles que yo tengo aquí es un aparato de una ideología conservadora que no nos deja avanzar hacia el progreso de nuestro país. No, un manual de muebles tiene un objetivo bien claro. Y salvo que uno quiera ser como un artista de performance y tomar el manual de muebles y transformarlo en otra cosa, sería difícil que el manual para armar un mueble fuese algo que nos suscitara muchas opiniones. En cambio, uno podría leer las editoriales del Mercurio, del Mostrador, del Ciudadano, de La Tercera, y ver cómo cada uno expresa lugares políticos distintos, cómo hay una opinión que parte de un compromiso con la realidad. Y a partir de esa opinión uno puede tener otra opinión, una opinión favorable, una opinión crítica o una opinión de repudio. Ahí cada quien verá cómo piensa, yo no estoy aquí para decirle qué pensar a nadie. Hecho es algo que realmente sucedió, dice Wasp. Una opinión es algo más particular. A ver, lo que el hecho corresponda con algo fáctico, con dar cuenta de algo, está bien. Sobre la opinión hay que afinar. ¿Cómo podremos reconocer una opinión? La opinión la vamos a reconocer porque la opinión involucra un juicio. Los juicios pueden ser de distinta índole. Un juicio puede ser moral si apela a ideas de bien y mal, si algo es bueno o es malo como una acción buena o mala. Un juicio podría ser político. Uno podría argumentar que tal o cual postura o acción política va a favor de un bien común o no va a favor de un bien común. Y uno podrá argumentar por qué algo va más en pos de un bien común que algo que va menos en pos de un bien común. Uno podría dar un juicio estético. ¿Qué es un juicio estético? Un juicio de gusto. Si yo encuentro algo bonito, feo, rico, malo, grotesco, si algo me da miedo, si algo me da paz, si algo me desconcierta, si algo me confunde, si yo me siento a gusto con algo, si me siento cómodo o me siento incómodo, tendrá que ver con las sensaciones. Eso es más bien algo estético. Si yo encuentro que una canción es hermosa o que una canción es horrible,
Si yo encuentro que una película es entretenida o es aburrida, va a depender de mis gustos, de mis juicios estéticos. Eso ya es bastante subjetivo, pero un juicio estético de cualquier manera, aunque subjetivo, es argumentable. Yo podría argumentar por qué prefiero algo a otra cosa y esperar que otros compartan mi juicio estético. Podría hacerlo. Bastián nos da un ejemplo de diferencia entre hecho y opinión. Dice, mañana tenemos clases de lenguaje, sería un hecho. Mañana tenemos clases bacanes de lenguaje, sería una opinión. Perfecto, en bacanes hay un juicio de valor. Ahora, en el texto que acabamos de leer, ¿hay juicios de valor o no hay juicios de valor? Eso ya nos permitiría poder distinguir. Veamos la primera pregunta. A ver, ¿a qué tipo de texto corresponde el artículo que acabas de leer? Expositivo, narrativo, argumentativo, dialógico o musical. ¿Qué piensan? El basurita dice C, argumentativo. C. Efectivamente, ¿cierto? Hay un juicio de valor bastante favorable, por lo demás, hacia la presentación de System of a Down. Ahora bien, ya, definimos. Estábamos finalmente frente a un texto argumentativo. ¿Por qué? El texto no solo nos proporciona información, saber que System of a Down tocó tal día, que tocó tales temas, que los músicos se comportaron de una determinada forma en el escenario. También hay un juicio de valor. Se dice que a pesar de que no han sacado discos, a pesar de ser una banda que tal vez estuvo más de moda en el pasado, sigue siendo indestructible System of a Down. O sea que su presentación fue categórica, fue impecable, que logró mover al mundo, etc. Hay una opinión, hay un juicio estético del cual el autor nos quiere hacer parte. Por una parte, a ver, ¿qué receptores podrían leer este texto? ¿A quién le podría interesar leer este texto? Esa es otra buena pregunta que uno puede hacerse para poder aprender un texto de manera más cabal. El basurita dice, el autor era metalero, parece. Sí, da la impresión de que al menos le gusta el rock. Yo estuve también en ese recital. Aunque yo debo decir, lo que más me gustó del Santiago Gets Louder fue Deftones. Ya, uno podría decir, va dedicado a fans. Si uno fuese a recital, uno podría leer el texto con el propósito de revivir el momento y ver si los juicios de uno y los del autor de la columna están de acuerdo o no. En general yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que se dice ahí, leo el texto, revivo el momento, me emociono. A mí me gustó mucho, por ejemplo, que System of a Down tocara la canción Spiders. Tal cual como dice en el texto, estoy muy de acuerdo con que esa canción significa un momento más reposado, esa canción es muy emocionante, es de un ánimo más triste, más melancólica, sensible, hermosa. También podría leerlo alguien que no fue a System of a Down, que le gusta o no le gusta System of a Down y quiere ver cómo estuvo. A esa persona también podría interesarle. De tal manera que se está poniendo en juego una postura sobre lo que sucedió ahí. Entonces yo me fijo en eso. Y ustedes entonces pueden hacer hipótesis como las que están haciendo. La persona que escribió esto definitivamente gusta del rock pesado. Si no le gustara el rock pesado, no tendría sentido hacer esa crítica elogiosa. Ahora veamos la segunda pregunta. Ahí está. Miren.
¿En cuál de las siguientes frases extraídas del texto no se presenta una opinión? A ver, indaguen, tómense su tiempo para leerla, lean cada una, evalúen y díganme, ¿en cuál no hay una opinión? A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cuál alternativa no presenta una opinión? ¿Y por qué? ¿Cuál alternativa no presenta una opinión y por qué? Examinemos cada una. La primera dice, así aparecieron temas como Spiders, una sorpresa debido a que no había parte del repertorio de la gira. ¿Hay opinión en A? ¿Y dónde hay opinión en A? Esa es la pregunta. ¿Hay opinión? Y si hay, ¿dónde hay una opinión? ¿Dónde hay un juicio de valor? En A. ¿Cierto? Ailata dice, una sorpresa. Califica algo como sorpresivo. Algo no puede ser sorpresivo objetivamente. Una sorpresa es siempre una sorpresa para alguien. Yo tengo que sentir que algo es sorpresivo. Si no, no tiene sentido afirmar que algo es sorpresivo. Si no es sorpresivo para una persona. Luego dice, pronto aparecieron clásicos como Aerials, BYOB, Dear Dance, Psycho, siempre con el complemento perfecto entre los cuatro músicos sobre el escenario. ¿Hay opinión ahí o no hay opinión ahí? Siempre con el complemento perfecto. Califica algo de perfecto, muy bien. El complemento perfecto entre los cuatro y corazones, nos dice el basurita. Bastante lúdico este joven, ¿eh? Don Elba, o Doña Elba tal vez. Ya cometió el error, el sesgo de género, de pensar que alguien es un sujeto masculino sin serlo. Elba.
Podría ser ella, el basurita, o podría ser un él, el basurita. No sé cómo la otra vez cometí el error con Wasp de suponer que era un chico, y fue un error. No tenía por qué haber suponido eso. Suponido, supuesto. Miren, profesor de lenguaje y hablando mal. Qué vergüenza. C. Lo que sorprendió en varias ocasiones a los músicos que solo atinaban a mirar y replicar con agradecimientos y aventurarse con un olé, 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 Chile, Chile, de vez en cuando. ¿Hay opinión en C? No, ¿cierto? Se dice que hay sorpresa, agradecimiento, que los músicos estaban sorprendidos, pero se califica como un hecho exterior a la opinión del emisor. D. Sin embargo, como número fuerte del evento, la banda ratificó su destacado lugar en el cartel del festival realizado el pasado domingo 27 de septiembre en el ex aeropuerto de Cerrillo. Ahí, cierto, hay una opinión cuando nos dice que la banda ratifica su destacado lugar. O sea, está diciendo, la banda cumple con el lugar que se le dio. Ahí hay una opinión. Luego, al final, en el E hay puras opiniones, ¿cierto? Al frente Tancán con su impecable y dinámica voz. Luego nos dice la versatilidad de Malakian en las cuerdas. Y la dupla Odayan-Dalmayan, dueños del ritmo variable y enérgico. Ahí, ¿cierto? Vemos que de manera bastante evidente, de manera bastante palpable, hay una opinión. Entonces, ¿qué lección sacamos de esto? Es importante para poder reconstruir, digamos, la posición del autor de un texto, poder ir viendo cuáles son las opiniones que se dan y qué nos revelan esas opiniones. La opinión de la persona que escribió este texto es una opinión que evidentemente está orientada por simpatías hacia System of a Down y la música que tocan. Seguramente si colocas como un fan del reggae, no tan simpatizante de la música más agresiva, no, tal vez no esté tan feliz con esta música, pero esta persona evidentemente se muestra simpatizante de las músicas pesadas, con cambios de ritmo permanentes. Incluso entre los mismos metaleros hay gente que no le gusta el metal más modernoso, como el de System of a Down, y le gusta el metal ochentero, como Iron Maiden, Judas Priest, Exodus, Megadeth, Anthrax. Y encuentran que System of a Down es algo muy moderno, muy saltarín. ¿Ven? Entonces, sí sirve darse cuenta del tipo de texto que uno está indagando. Veamos la pregunta 3. ¿Qué razones, según el autor, hacían que la presentación de System of a Down en Santiago el 2015 podía despertar dudas en los más escépticos? Porque A. Las presentaciones anteriores en Chile no habían sido exitosas. B. Es un grupo que ha perdido la atención de los fans. C. No producen material nuevo hace 10 años. D. Representan una tendencia pasada de moda. E. La calidad musical de la banda está puesta en tela de juicio. Esta es una pregunta de información textual. Es algo que aparece textual en el texto. Textual en el texto. De nuevo. Día del profesor, la distensión y todo eso. Es como si todo lo que uno aprendiese se lo olvidara. Ya. Me voy a devolver, pero primero quiero ver si la pueden responder de memoria. Vamos a buscar después la respuesta en el texto. Obvio. Tenemos que simular que la experiencia sea lo más similar posible. Bastián dice tendría que volver a leerlo para asegurarme.
completamente razonable, ¿cierto? Porque es una pregunta de información textual. Algunos se la juegan por la E, otros por la A y otros por la C. Hmm. Gracias. Que ese feliz día que me manden a mí también le lleguen a todos mis colegas de lenguaje, de humanidades, de ciencias, de educación física, de tecnología, de cosas complementarias al currículum, pero igualmente importantes, de danza, de teatro, de yoga, de meditación, de artes marciales, a todos los profesores y profesoras del país. Profesión hasta cierto punto ingrata, pero hasta otro punto muy satisfactorio. Profes de música. Miren cómo no se olvida de las cosas. Mi hermano es profe de música. Ya. Veamos entonces en el texto. Creo que en estos 2 párrafos ya pueden ubicar la respuesta. Ubíquenla ustedes. Háganme el honor. Háganme el honor. Rastreen la respuesta. ¿Cuál es la correcta? Efectivamente, es la C. ¿Por qué es la C? ¿Qué nos dice? Que para los más escépticos podía ocurrir que este show no fuese a funcionar porque la banda en cuestión no presenta un disco nuevo hace 10 años. A diferencia, por ejemplo, de Faith No More, que estaba promocionando el disco que acaba de sacar, y Deftones, que sacó su último disco a finales del año 2012. Para una banda como Deftones, eso es reciente. Lo resalta textual, efectivamente. Bien, bien ahí. Y más bien ahí para los que dijeron C desde el principio. Se nota que leyeron concentradas y concentrados. Vamos a la última pregunta del día. No, mentira. La última pregunta de este texto. Aquello que, según el autor, marcó una diferencia con respecto a otros shows del grupo tiene que ver con razones de tipo musicales, filosóficas, científicas, políticas o morales. Aquello que el autor destaca como un momento que marcó la diferencia en el vínculo del grupo con el público. Acá hay que inferir, ¿no es cierto? Hay que ver los énfasis que el autor puso, porque destacó cierto hecho en particular, cierto hecho que va más allá tal vez de lo musical. ¿Cómo anda la memoria? Miren.
Lo resalté para ayudarlos. ¿Qué razones son entonces? Políticas. El vocalista del grupo se posiciona de algún modo políticamente. Se la juega, digamos, por tomar una posición. Y ahí llegamos con el texto de System of a Down. Ahora tenemos otro texto, pero detengámonos un poco. ¿En qué cosas, a partir de lo que acabamos de leer, en qué cosas ustedes se fijarían ahora? Primero, son dos preguntas. ¿En qué se fijarían para determinar si un texto es argumentativo? ¿Y en qué se fijarían cuando sepan, cuando ya saben que un texto es argumentativo? A ver, hagamos esto más interactivo porque si no me aburro. Me siento hablando solo cuando no es tan interactivo. Ya. Wasp dice, en si entrega juicios de valor y de qué tipo son esos juicios de valor. Bien. Ya, cuando sabes que un texto es argumentativo, ¿en qué te fijarías? ¿Qué focalización de la atención pondrías cuando supieses que un texto es argumentativo? En la opinión que entrega el emisor. Y en esas opiniones, ¿en qué cosas se fijarían? ¿Qué intentarían rastrear? Ya en los juicios morales, en los juicios políticos, en los juicios estéticos del autor. Pero sean más inquisitivos. Cuando uno ve que hay juicios, uno puede empezar a reconstruir la ideología del autor a partir de sus juicios. Esa es como la lectura más profunda que uno puede hacer. A ver, ¿qué significa que esta persona esté opinando de esta forma? Ser sospechoso, o sea, suspicaz, sospechar del texto. ¿Qué características tiene alguien que opina así? ¿Por qué está opinando así? ¿Qué busca con que esa opinión sea compartida por otras personas? ¿Cuáles son sus intenciones secretas? ¿En qué conspiración está metido? ¿Es reptiliano? ¿Es Illuminati? ¿Es amigo de Rockefeller? Tratar de descifrar qué hay detrás de esas opiniones. Ahí uno tiene una lectura profunda de un texto argumentativo. Sus intenciones, dedicarse a jugar, a reconstruir, a sospechar como Sherlock Holmes. Veamos ahora otro texto. Todo arte consiste en esencia en la creación de formas, en una transformación que se enfrenta finalmente en la producción de una estructura. A su vez, toda forma natural o creada, y el ser humano tiene potencialmente información, es decir, puede transmitirse en el proceso y
¿Qué llamamos comunicación? A ver, esto está mal. Esto está mal. Ahí está, sí. Vamos a empezar de nuevo. Todo arte consiste, en esencia, en la creación de formas, en una transformación que se manifiesta finalmente en la producción de una estructura. A su vez, toda forma natural o creada por el ser humano tiene potencialmente información, es decir, puede transmitirse en el proceso que llamamos comunicación. La obra de arte es así un vínculo entre quien la produce y quien la observa y experimenta. El arte es interacción. Interesante. Hasta aquí, con lo que llevamos leído, ¿podríamos saber qué tipo de texto es o no? ¿Qué dicen? ¿Podemos aventurar hipótesis o hay que leer más? Hay que leer más. Sí, cierto, estas cosas, en todo caso, hasta ahora es más o menos expositivo, nos está diciendo cómo es algo, aunque esas opiniones siempre podrían ser discutibles. Decir qué es el arte y dar una definición fija es siempre algo sospechoso. Si no, no habría tanta gente estudiando estética y haciendo ensayos, sacando papers para discutir sobre qué significa hacer arte, qué es hacer arte. Pero por el momento tiene más pinta de ser expositivo. Pero como dice Ailata, por el momento, por el momento. Ahora bien, estos atributos que son esenciales para el arte, lo son también para la ciencia. El científico produce información y la ciencia requiere observadores que juzguen, valoren y verifiquen la obra. Esto último podría parecer que marca una diferencia entre ambas actividades. La ciencia requiere réplica y contestación, y la obra de arte simplemente se contempla y se goza. Sin embargo, hay elementos gozosos en la ciencia, así como también hay elementos cognitivos en el arte. El científico goza el placer estético que le produce un experimento bien diseñado, el que califica de elegante, y el artista o crítico bien saben que la reflexión y la contrastación no están excluidas del arte, de hecho, le son consustanciales. Es así que, ubicado en un universo artístico determinado, un creador inventa una nueva manera de ver y de expresarse. Se inspira en lo existente y afecta a quienes lo siguen. Las genealogías de pintores, coreógrafos, poetas o cineastas son tan similares a las genealogías de los científicos que sería imposible diferenciarlas. En ambas actividades hay escuelas, doctrinas, teorías y técnicas particulares, compromisos ideológicos y éticos. Desde luego que la genealogía no es, estrictamente hablando, una verificación, aunque en ambas actividades se da el mismo fenómeno. El alumno creativo se detiene en la obra de un maestro y luego se impulsa hacia otro orden, se separa y muchas veces contradice lo establecido. ¿Cómo van sus hipótesis, chiquillos? ¿Mantenemos que es un texto expositivo o no, o dudamos un poco de eso? ¿Qué dicen? Ustedes y vuestra insuperable sensatez. El basurita cambió, Bastián se mantiene. Elba Zurita es una chica, no es Elba Zurita, es Elba Zurita. Nadie más da su opinión. Continuamos. Si hemos de diferenciar apropiadamente el arte de la ciencia, hay que explorar en aguas más profundas. Veamos primero el método. Hemos repetido que la ciencia es una forma de explorar incógnitas mediante un método sistemático que pone a prueba hipótesis para verificarlas o refutarlas.
Un acto fundamental del método científico es la observación, la piedra de toque de la ciencia empírica. La observación debe ser precisa, informada, dirigida, sagaz. ¿Qué sucede con el arte? ¿No es acaso el arte una forma de explorar lo incógnito? ¿No tiene también el artista una preocupación como motivación fundamental? Y antes de ejecutar la obra, ¿no se planean las representaciones de esa observación en una obra que se ofrece al mundo? Estas similitudes son ciertamente sustanciales, pero se detectan diferentes en el método. Por ejemplo, el científico emplea técnicas muy elaboradas para realizar sus observaciones. Necesita instrumentos cada vez más complejos y precisos. Una vez obtenidos los datos, el científico realiza la última etapa del método, la escritura del artículo científico, que es la obra propiamente dicha, aunque esta resulta menos atractiva que el procedimiento, al menos para el propio investigador. Genetic One dice que tiene bastante argumentación. Aliata dice que es argumentativo. Alan no ve una postura del autor. Wasp, la avispa, cree que es expositivo. Argumentativo, perdón. A ver, estas relaciones que establece entre ciencia y arte, este afán de comparar ciencia y arte y decir, bueno, pero es que la gente ve que el arte y la ciencia son cosas súper distintas, pero yo, chiquillos, llego con la papa y escribo un texto que se llama Ciencia y Arte, la inteligencia de las musas, y los relaciono. Los relaciono, por ejemplo, diciendo que el arte busca algo estético de goce, pero que los experimentos científicos también pueden tener goce estético. Un experimento puede ser elegante. Nos dice, la ciencia busca conocer cosas, pero el arte no surge también de una inquietud de conocer. ¿Acaso en el arte no hay una indagación? La ciencia tiene método. ¿Acaso el arte es algo completamente ametódico? Efectivamente, como dice nuestra amiga Elva, y como dice Wasp, es un ensayo. El ensayo es un género argumentativo. Por algo no es un manual o un informe o un paper. No pretende objetividad. El autor está defendiendo que arte y ciencia son más parecidos que lo que la gente cree. Un artista más hipón, anticientífico, así pachamámico, te podría decir, no, pero el arte te lleva un conocimiento verdadero, mientras que la ciencia es un conocimiento alienado, cuadrado. Un científico te podría decir, pero nosotros trabajamos con rigor. Los artistas, ¿cuándo han tenido rigor? Son puros hippies chascones. Y hay otra postura, como la persona que habla acá, que señala que en ambas actividades se compromete en el rigor, se compromete la estética, la percepción sensible de las cosas. Entonces, vemos que hay una postura particular. Como dice Alan, cuando habla del arte es cuestionable. Entonces, tendremos que reconocer que estamos frente a un texto argumentativo. Pues es una opinión más bien particular. Veamos las preguntas. Con relación al receptor, las referencias y expresiones utilizadas por el emisor en este fragmento pretenden a. Demuestra que el arte y ciencia utiliza métodos similares. Demostrar que arte y ciencia utilizan métodos similares. Convencer de que los científicos realizan un arduo trabajo. Demostrar que los artistas practican poco la investigación. Demostrar que los artistas observan más que los científicos. Convencer de que la ciencia necesita mucho tiempo de observación. A ver,
Esta facilita, ¿cierto? Es la A. Todas las otras afirmaciones contradicen completamente el espíritu del texto, pues las otras afirmaciones se centran más o en los científicos o en los artistas. Cuando el objetivo del texto es como decir, chiquillos, pero ¿para qué pelean? Si la ciencia y el arte en el fondo son lo mismo. Todo es lo mismo, chiquillos. Artistas, científicos, al final todo es igual. Somos todos amigos, chiquillos. Veamos la pregunta 2, ya que están on fire. De acuerdo a los antecedentes presentados en el fragmento, se concluye que arte y ciencia son A. Similares en su esencia, B. Similares en sus exposiciones, C. Diferentes en la búsqueda de datos, D. Diferentes en sus métodos de estudio, E. Diferentes en las etapas de investigación. Nuevamente A. Muy bien, chiquillos. Están leyendo muy bien. Veamos la pregunta 3. En su generalidad, el fragmento expone las semejanzas entre la delicadeza del artista y la observación del científico, la creatividad de un artista y la rigurosidad del científico, exposición de una obra de arte y una evidencia científica, transformación de formas en el arte y la verificación de datos científicos, producción de una obra de arte y el proceso de una investigación científica. ¿Cuál es? Es la E. Bien para los que se atrevieron a jugársela por esa. Efectivamente, es el proceso en el que se produce una obra de arte y que se hace una investigación científica donde el autor concentra sus observaciones. No es en las características de los artistas o científicos, pues un científico puede ser creativo o puede no ser creativo, y un artista también puede ser no creativo. ¿Para qué nos va a mandar con cosas? Hay artistas bien fomes. No voy a decir quiénes, porque no quiero ofender la sensibilidad de nadie, pero al menos cada uno de nosotros podrá reconocer que hay artistas que le parecen a uno más bien fomes. Entonces, decir que los artistas son delicados y los científicos son observadores, no es tan cierto. Creatividad, que los artistas son creativos y los científicos rigurosos, no. Evidentemente, de lo que nos habla es del proceso en el que se lleva a cabo una obra de arte y del proceso en el que se lleva a cabo una investigación científica. Y ahí el autor establece links, vínculos entre ambos procesos. Entonces, evidentemente estábamos frente a un texto expositivo. Ahora nos vamos al último texto de la jornada. Pero antes detendré un poco el carril para responder preguntas.
preguntas relacionadas con esto, por supuesto. No preguntas como, profe, ¿vamos a ver más conectores? Porque sí vamos a repasar todo. Vamos a hacer un último repaso para todo. Así que abramos preguntas relacionadas con lo que hemos hablado hoy día. Sí era argumentativo, Wasp. Dije que era expositivo. No sería mi primer error del día de hoy. Gracias, Xac16. Muchas gracias. Ya, Elba, cámbiale el título al texto. Ponle el título. ¿Qué título te gustaría ponerle? Seamos creativos. ¿Qué título le pondrían al texto que acabamos de leer? Yo le pondría 100 leguas de viaje submarino. ¿Qué texto le pondrías tú, amiga Elba? Bam, 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 tan, chun, chun, chun. Ta-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na. Elba le pondría amo el arte. ¿Y la ciencia? Zack dice que le pondría hola, solo quiero ser popular. Todos lo hacían y yo quería ser popular. Está bueno este recreo, porque igual uno se tiene que tomar un recreo entre medio de estas clases, pero este va a ser un recreo con profe. Chiquillos, chiquillas, ¿ustedes practican la meditación? ¿Alguien de aquí? Yo empecé a practicar meditación este año y creo que es algo que les puede servir. La meditación es como una especie de ducha de la mente. Y la forma más simple y más efectiva de meditación se trata de ponerse en una posición recta pero flexible, bajar un poco la pera, cerrar los ojos como bajar los párpados pero que no se cierren los ojos, que la mirada esté como 3 metros hacia adelante, colocar la lengua aquí en la parte como en el paladar de detrás de los dientes, cerrar la boca, dejar una pequeña apertura, que literal Mayuribe, es una metáfora lo de que es una ducha del cerebro. Y empezar a respirar por la nariz lentamente, contando 5 para respirar y 5 para botar. Y focalizar la atención solo en la respiración. Y empezar a contar 1, voto, 2, voto. Contar en la mente, por si hay que mantener la boca cerrada. No es como hacer... ¿Saben que es increíble si uno mantiene esa práctica un rato, concentrándose, tratando de que los pensamientos pasen? Porque uno tiene pensamientos, preocupaciones. Uno empieza a pensar en el pasado o uno empieza a planificar cosas o a preocuparse por lo que va a venir. Cuando uno está meditando y deja que esas cosas pasen nomás, porque ustedes mantienen el foco en la respiración
y todos esos pensamientos pasan. Si le dedican a eso unos 20 minutos al día, por ejemplo, antes de estudiar, van a quedar con la mente muy despejada y eso les va a permitir concentrarse mejor. Uno queda con la mente más despejada, más lúcida, etc. Buen nombre, Alan, el arte de la ciencia o la ciencia del arte. Excelente, ese nombre está excelente para el texto. Muy bueno, muy, muy bueno. Pruébenlo. Al principio cuesta concentrarse en la respiración, pero luego de algunas veces practicando, si logran concentrarse en su respiración por harto rato, sí, es que las mejoras uno las empieza a sentir pronto, como que después de meditar, estudiar después de meditar es un estudio mucho más concentrado, mucho más sereno. También si se ponen muy ansiosos por la PSU, es bueno meditar porque cuando uno medita, la gracia de meditar es que uno deja tanto de mirar como el pasado. Oh, yo he sido esto en el pasado me determina, me he equivocado tanto, lo he hecho todo mal. Y uno deja que todos esos pensamientos se vayan. Y los pensamientos como enfocados al futuro. Oh, mañana tengo que hacer esto, me va a ir mal en la PSU. Si me va mal en la PSU, no sé qué voy a hacer con mi vida, qué voy a estudiar. No. No, pues la idea es liberarse de todo ese caldo mental y focalizarse solo en la respiración por harto rato. Eso de verdad es una ducha de la mente. Es que al principio van a venir estos pensamientos igual. Van a venir los pensamientos que hacen que uno se pierda. Pero la idea es volver. No retarse, no decir, pucha, me desconcentré. No, me desconcentré, está bien, sigo respirando. Y te concentras en la respiración. Hoy día, como el día del profe, quería darles algo que les pudiese servir. Pueden buscar en internet también técnicas de meditación. Creo que es el mejor consejo que le puedo dar a gente que va a dar la PSU. Cuando el estrés se los coma, mediten. Solo les va a traer cosas buenas. No es la prueba, pero por ejemplo, si se despiertan 20 minutos antes de ese día para meditar 20 minutos, yo creo que van a dar una mejor PSU. Ya, veamos el último texto. Ya terminó este paréntesis cultural. Es que, ¿por qué uno no se queda dormido cuando medita? Miren, voy a hacer la clase más larga y me voy a ir más tarde para la casa. Por puro hablar de estas cosas. ¿Quién me manda? Pues ¿quién me manda? Eh, sí, es para quedar tranquilo y concentrado, de hecho. Esta meditación, al menos que yo le estoy diciendo, sirve para eso, para lograr más tranquilidad y lucidez. El asunto, para terminar, ya. Chiquillos, chiquillas, me informan por interno que tenemos que posponer este texto para la clase del martes, en que vamos a seguir con otros textos. Porque ahora viene otra clase que van a poder disfrutar, van a poder aprender mucho. Entonces, el tercer texto lo dejamos para la clase siguiente. Ahora retengan esto. Cuando leemos textos argumentativos, ¿en qué nos fijamos? Nos fijamos
en la opinión del autor y empezamos a reconstruir cuáles son sus juicios, qué expresan sus juicios. ¿Qué también retenemos? Retenemos que desde que cada tipo de texto exige una actitud distinta de parte de uno. Entonces es bueno reconocer el tipo de texto antes de la lectura, de tal manera que uno pueda focalizar su atención. En el texto expositivo vamos a focalizar la atención en las instrucciones, en los procedimientos en los que se nos transmite información. Definiciones, descripciones, caracterizaciones, comparaciones, ejemplificaciones. En un texto argumentativo tendremos que reconocer ideologías, puntos de vista, tesis, argumentos, respaldos, bases, garantías. Y, finalmente, en un texto narrativo tendremos que ver la secuencia de hechos, cómo se conectan, cómo se relacionan los personajes, cuáles son los personajes que expresan el conflicto, cuál es el conflicto que uno puede rastrear a partir de una narración. Guarden esto, guarden eso, guarden reconocer el tipo de texto nos va a ayudar a orientar la focalización. Sabiendo de qué tipo es un texto, podremos poner atención a las cosas más relevantes según el tipo de texto, porque como les decía, uno no guarda la misma actitud frente a todo tipo de texto y todo tipo de texto no es relevante de la misma forma o permiten distinguir distintos niveles de relevancia. Terminamos porque hay que dejarle paso a la clase de nuestro colega. Así que chicos, chicas, nos vemos el martes. He disfrutado mucho la clase de hoy. Muchas gracias por las cosas bonitas que me dijeron. Ojalá la clase les haya servido. Ojalá hayan aprendido. Traigan dudas, traigan ganas, traigan conceptos, comentarios para la clase del martes. Lo vamos a pasar súper bien. Hasta luego.